se van de mal en peor y se hace necesario una palabra para estos tiempos. Escuche esta prédica de la mano del predicador y maestro Jonathan Montalvo. Desconexión espiritual. Salmo 51, del versículo 10 al 12. Vamos a considerar esos versos y vamos a hablar de la desconexión espiritual. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra, hablando el rey David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Estamos en Salmo 51, versículo 10 al 12. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Padre, gracias por tus palabras. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. El Salmo 51, que es un salmo de penitencia, de los 150 salmos que hay en la Biblia, 85 se le atribuyen al rey David. Bueno, alrededor de 85, porque hay algunos salmos que no tienen, no se sabe quién lo escribió, simplemente están ahí. Pero alrededor de 85 salmos de los 150 que tenemos en nuestra Biblia, que nosotros utilizamos, se le atribuyen al rey David. Hay salmos de Salomón, hay salmos ahí también de Moisés, salmos de los hijos de Coré. Hay diferentes escritores que en su vida escribieron salmos y el pueblo de Israel pues los plasmó en esta colección de libros, que para nosotros son 5 libros, pero para ellos es un solo rollo. En el tiempo de Esdras, que es el gran reformador de lo que hoy conocemos como el canon del Antiguo Testamento, se lo debemos a Esdras. O sea, lo que nosotros conocemos como la canonización del Antiguo Testamento, se lo debemos a Esdras, que fue un gran líder de Israel, que ayudó en la reforma cuando el pueblo de Israel regresó del cautiverio babilónico. Este Salmo 51, como dije, tiene un trasfondo histórico. Y conocemos esto porque sabemos lo que pasó con David. En un momento de guerra, estaba paseándose por el palacio, observó a esta mujer llamada Betsabé. Pues David, como todo un rey, pues la mandó a buscar y conocemos la historia. Lo que hizo David, utilizó a Urías. Una de las cosas que más a mí me sorprende cuando leo esa historia. Utilizó a Urías para que llevara una carta y se la diera a Abner. Y en la carta decía: pon a Urías en el lugar más peligroso de la guerra y déjenlo solo, para que lo maten. Porque David quería ocultar su pecado. Mis hermanos, lo más favorable para nosotros cuando cometemos pecado es confesarlo. Amén. Porque lo terrible de una mentira es que se necesita otra para tapar la primera. Así es. Y otra para tapar la primera y la segunda. Y otra, y así se vuelve una bola de nieve. Esa bola de nieve que ustedes ven que van, mientras van bajando se ponen más grandes. Eso pasa con la mentira. Porque la mentira, dicen los viejos, tiene la pata corta. En cualquier momento se cae, se descubre. Y más que tenemos un versículo que nos persigue, que dice que no hay nada encubierto que no salga a la luz. Lo más favorable cuando uno comete un error, porque cualquiera erra, cualquiera comete, somos seres humanos, Dios lo sabe. El único que no lo sabe a veces es usted. El Salmo 103 dice que somos polvos y que por eso Dios nos entiende que podemos errar. Pero el Proverbio 28 dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El error de David fue tratar de ocultar este grave pecado. David, de los 10 mandamientos, violó 6. Dios que lo violó todos.
Porque del momento que tú violas el primero, los 9 están ahí temblando. El primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y por ahí para abajo siguen los demás. Los primeros 4 tienen que ver con la relación de Dios y el hombre. Y los otros 6 tienen que ver con la relación entre semejantes. Jesús, cuando viene y nos da la correcta interpretación de lo que es la ley, la Torá, dice que todos los mandamientos se reúnen en 2. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Al David dejarse llevar por lo que Santiago dice que es una pasión desordenada, que la Biblia llama concupiscencia, al dejarse llevar de su concupiscencia, no pensó en que primero estaba casado, cometió adulterio, no pensó en que Dios, el profeta Natán le describe todo lo que Dios le hubiera dado y aún más. No pensó en que se convertiría en un asesino con predeterminación, alevosía y ventaja, porque él pensó lo que iba a hacer con Urías. Lo primero que hizo fue emborracharlo. Lo mandó a buscar de la guerra. Le da vino: ven, bebe conmigo, come conmigo. Y el pobre muchacho, el pobre hombre, sabiendo la responsabilidad que es defender a Israel de los enemigos y cuidar el arca del pacto, que todavía no había templo, estaba bajo telas. No había, Salomón todavía construido el templo. Le dice: es que yo no puedo beber y comer sabiendo que estamos en guerra y que el arca del pacto está descubierta. La Biblia dice: borráchate y vete con tu mujer, tratando de encubrir que ya la mujer estaba embarazada. Porque hay pecados que tú te arrepientes y se queda ahí, pero hay pecados que tú te arrepientes, Dios te perdona, pero hay frutos del pecado que son consecuencia de nuestra desobediencia. Y tienen que cargar con esa desobediencia. Lo último que se le ocurre a David es: ¿y qué voy a hacer con este hombre? Porque era un hombre justo, Urías. Lo que David parece ser que no se estaba enterando, esto es un caso de análisis, porque estamos hablando del hombre que Dios dijo: este es conforme a mi corazón. Es un hombre que sabe buscarme en intimidad. Cuando Dios escoge a David, no lo escoge porque era rubio y bonito, que lo era. De las 7 características que encuentra el hombre que le lleva a David a Saúl, una de ellas era que era valiente, era rubio, y el último era: y Dios está con él. Dice que era prudente. Un hombre prudente es una persona que se mide al momento de actuar, que piensa antes de actuar, que piensa lo que va a decir, lo que va a hacer antes de hacerlo, para no tratar de errar. Sin embargo, este hombre estaba cegado porque él sabía que lo había hecho mal y quería restituirlo él y no dejar que sea Dios. Porque David, por amor a Cristo: arrepiéntete, Dios, fallé, le fui adúltero, cometí un error, ese error dio a luz un embarazo, y no llegar a hacer lo que hizo, mandar la muerte en las manos de Urías. Esa carta era una sentencia de muerte, mis hermanos. Y así pasó: dejaron a Urías en lo más recio de la batalla, lo mataron. David dijo: de la que me libré. Mataron al pobre hombre. Ahora yo puedo casarme con Betsabé, y el hijo que pues engendramos va a nacer, y ya la historia se quedó ahí. Yo sí soy inteligente. ¡Wow! David. Todavía Dios está esperando un arrepentimiento de David. Porque nuestro Dios es clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Grande en misericordia. Dios no es aquel que vamos a ir donde Él y nos va a echar en cara el pecado. Ese no es Dios, por lo menos el Dios de la Biblia. Dios es aquel que, como Padre amoroso, entiende que puedes equivocarte y te perdona. Y David conocía de ese Dios. Pero cuando hay una desconexión espiritual, cuando nos desconectamos de la fuente de sabiduría llamado Dios, esas cosas y peores suceden. Miren, mis hermanos, a partir de ese pecado de David, ese pecado, escuche esto que es serio, este pecado hizo que toda una generación viviera casi, mire hermano, David no estuvo muerto, ni desapareció su descendencia, porque Dios es un Dios de promesa y pacto y no rompe sus pactos. Pero lo que hizo David fue peor que lo que hizo Saúl.
Peor, Saúl no obedeció la voz de Dios, nunca la obedeció, ni le interesó tener el arca de pacto en su casa, etcétera, sí, pero no mató al rey de Agag por una buena intención. Pero a Dios no le interesa la buena intención, le interesa la obediencia. Pero en fin, salió el espíritu de Jehová de Saúl, y entonces cuando sale el espíritu de Dios de Saúl o de una persona, ¿cuál espíritu entra? El otro, y este lo atormentaba. Pero lo que hizo David era digno de muerte, y Dios está esperando. ¿Cuándo va a ser que David va a venir en mi presencia como él sabe hacerlo? Porque si aquí hay un personaje que conoce el corazón de Dios, es David. Fuera de Jesús, que eso es otra cosa, si hay una gente que conocía el corazón de Dios, era David. Pero estaba totalmente funado por su concupiscencia. David resolvió su problema. Matan a Urías, mándame a buscar a Betsabé, tal vez Betsabé en el palacio, está embarazada. Cuando un hombre no confiesa su pecado, tanto lo ama Dios que le envía un profeta. Yo le decía, creo que al pastor o a alguien en estos días, hace mucho, no sé a quién, no recuerdo. A veces habla a mi espíritu y no yo. Hay gente que se alegra cuando un profeta le habla y le dice, arréglate que estás mal. Obviamente tienes que arreglarte, Dios te está hablando. Pero el profeta te habla porque ya tú no escuchas a Dios. Porque ya no estás leyendo tu Biblia. Porque ya has perdido toda conexión con la fuente. Si tú no lees la Biblia, que dice Pedro, y si lo dice Pedro, no lo dice porque es Pedro, lo dice porque él tuvo una experiencia espiritual con Jesús. En Mateo 17 dice Pedro que vio a Jesús transfigurado, lo que él era antes de venir. Estaba Pedro, Juan y Jacobo. Todo eso pasó glorioso, excelente. Pero cuando Pedro escribe la segunda carta dice, y no hablamos por hablar, sino que nosotros vimos su gloria, la gloria del unigénito, pero tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien hacer frente como un ancla. Todas las revelaciones son buenas, pero esta es la mejor. Amén. Y la más segura. Amén. Dios amaba tanto a David que tuvo que mandarle un profeta. Ahí está el profeta Natán. Habían dos profetas de servicio a Dios en el tiempo de David. Estaba el profeta Gad, que en realidad era un vidente. Más que un profeta, era un vidente. Son parecidos pero diferentes. Parecidos pero diferentes. Realmente el vidente, Dios le muestra visiones claras de las cosas. El profeta, Dios le habla a través de sueños, a través de visiones, a través de cualquier cosa. El profeta bíblico no se puede encasillar como lo de ahora. Porque hay profetas que ni nombre mencionan en la Biblia, aparecen, dan una profecía y se van. Gad era un vidente, Natán era un profeta. Aquí hemos aprendido que la diferencia entre profeta y sacerdote es que el sacerdote acerca a Dios al pueblo, pero el profeta acerca al pueblo a Dios. Dios le manda a Natán a David. Ojo con esto, que es importante. Natán tenía que tener cuidado como le hablaba al rey. Porque aunque el profeta es un siervo de Dios, que sirve a Dios, tiene que respetar a la autoridad social, que es el rey. Que eso se perdió en la iglesia. Aquí el profeta cree, viene aquí, da una palabra y se va, y respetando al líder. O sea, al pastor o a quien sea. ¿Por qué Dios tiene que levantar gente en el palacio y no manda un pastor o un evangelista al palacio? Porque no tienen protocolo de reino. Tú le mandas un Rabacuco a Abinadel, ¿qué va a decir? Esto y aquello. Pensando que está haciendo algo bueno, está respetando una ley que dice honra al príncipe. Eso se llama protocolo de rey. Si tú vas para el palacio, si el pastor o yo, cualquiera de los que estamos aquí al palacio, tiene que buscar ropa de palacio. Y le dan un cursillo inclusive de cómo, si vas a almorzar, cómo debe hacerlo, cómo hablar del presidente. Eso no es a lo loco. Por eso Dios escogió a Pedro para el burgo. Pedro y Juan no tenían letras, esa gente nunca fueron a la escuela, su vida fue pescar. Dios lo escogió a ellos, y aunque con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, Pedro no estaba calificado para hablar con Herodes. ¿A quién levanta? A Pablo,
que tiene escuela, que es un políglota, que habla 5 y 6 idiomas, que estudió en una de las escuelas más importantes, en la escuela de Jerusalén, a los pies de uno de los hombres más importantes de su reino, Gamaliel, está preparado para hablar con Herodes, con Poncio Pilato, con Antipas, con toda la gente que sabe de ley y sabe de protocolo. Por eso Dios levanta todo tipo de personas, levanta artistas, ahora mismo está levantando todo el mundo. ¿Por qué? Porque ya no vamos y hay sectores de la sociedad que necesitan escuchar el reino. Donde no puede entrar el pastor, entra la Yankee. Ya así. Yo no puedo predicar a los demboceros, va a levantar un dembocero para que le hable en su idioma. Eso es así. Usted diga amén o no, eso está escrito. Pablo para los judíos se hacía judío y hablaba de la ley con los judíos. Pero cuando estaba en Grecia se hacía griego y participaba en la danza griega para meterle a Cristo a los griegos. Cuando Pablo va a Grecia y ve todo tipo de estatuas, ídolos, y cada ídolo tenía una inscripción. Por ejemplo, si estaba Zeus ahí, abajo decía Zeus, el Dios supremo, una descripción del Dios. Pero cuando él da una inscripción que dice, por si nos falta un Dios, al Dios no conocido, Pablo dice, por ahí me voy. Y le dice, ese Dios no conocido, eso está en Hechos 17 abajo, ese Dios no conocido, al que ustedes ahora sí conocen, es el que yo vengo a hablarle. Y entonces utiliza la apologética y refuta a los demás dioses, poniendo al Dios hebreo por encima de los diosesitos que no son dioses. Entonces, volviendo a Natán tiene que saber cómo hablarle a David, porque ya se han escuchado historias antes y después de David, de reyes matando profetas por decirle la verdad. Pues le entra con una parábola. Sabiamente, había un señor que vino de lejos, iba a hacer una fiesta. Y qué sé yo, él necesitaba una ovejita. No me la sé completa, pero usted se la sabe. El hecho es que él le dice, él no quiso coger de sus cientos de ovejas, sino que le quitó una al pobre que solamente tenía una sola ovejita. Y ahí descubrimos la naturaleza caída del ser humano, que nos distingue. Cuando tenemos que condenar a otro, nos paramos. El tal merece la pena de muerte. 4 veces según la ley tiene que devolver la ovejita. Se nos despierta de una vez cuando el pecado de otro, santo, agarre cada quien su piedra y vamos. Apedrear a la mujer que fue descubierta en pleno acto, no la dejan terminar. Deuteronomio dice que a los 2 hay que matarlo y extirpar el pecado del pueblo. Lo llevan a la pobre mujer, porque el hombre salió corriendo, seguro. No lo dice las escrituras, pero siendo yo hombre haría eso. El que esté libre de pecado. A mí me intriga que la gente se pregunta, ¿qué escribía Jesús en la tierra? A mí, ¿qué me importa? Cuando viene a ver, estaba haciendo muñequitos. O a veces uno juega con cosas. ¿Qué tú haces? Nada aquí. No, a lo que debe importarte es que aunque está escrito en Deuteronomio que hay que apedrear a los fornicarios y adúlteros, el maestro dijo, sí está escrito. Pero también tiene que morir el ladrón, el chismoso. Y por ahí una lista de pecados. Si ustedes creen que no tienen esos pecados, tiren primero. Denle piedra. A mí me intriga, a mí me encantan, hermano, y es bueno que usted lo sepa, los detalles de la Biblia. Dice que desde el más viejo hasta el más joven soltan la piedra y se fueron. Porque hay viejos, adultos, que pasan por una etapa, queman etapa, y al que está quemando etapa, ellos lo critican, pero ellos pasan por esa etapa. Hay viejos que deben ser guías, mentores, pero son los primeros que quieren acusarte. Y hablo no solamente viejo de edad, sino viejo de madurez espiritual. Porque yo tengo que tener presente Gálatas 6, 1 al 3, que dice, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales,
restauradle con espíritu de mansedumbre. Si usted no tiene mansedumbre, no intente restaurar porque va a dañar el proceso. Cuando Dios le llama al profeta, ve donde el alfarero, él lo primero que observa es que se le cae la masa. Y el alfarero vuelve y la pone, el asunto que da vuelta. ¿Cómo se llama eso? Bueno, ¿quién vio la película de Ghost? Bueno, en fin. El molde, esa es la palabra. Gracias, pastora. Vuelve con paciencia y coge su masa sucia, la pone ahí, la va limpiando, sacando los pedacitos de tierra y hace una vasija. Así es. Dice Dios, así haría yo con el pueblo, si se dejase. Pero el pueblo es una vasija corriente que se cae y se va. Entonces, mis hermanos, seguimos con David. Después que el profeta Natán le dice a David toda esa parábola, que a David se le sale, oh no, la ley dice que 4 veces tiene que pagarla. La película lo pone así, no estaba ahí. Dice el profeta Natán. David ya está sintiendo el frío que uno sienta cuando Dios va a hablar. Usted no está en una iglesia que cuando está el Espíritu Santo, usted, ay, que no me hable a mí, Señor. Yo me arrepiento, mire, Señor, no lo vuelvo a hacer, pero no me mencione, que me da más vergüenza que la gente sepa que tú me hables. Dice David, ¿qué pasa, Natán? Ese hombre eres tú. David cae en su trono, según la película. Y empezó el profeta Natán a decir, yo te saqué de casa de servidumbre. Tú eras un criador de ovejas, te ungí como rey, te di mujeres, te di palacio, te di casa. Y dice el profeta, te había añadido más. Aleluya. Te había dado más, te di concubina. A pesar de que Dios no está de acuerdo con eso y se lo dijo, no tengan muchas mujeres. Se lo dijo a David, se lo dijo a Salomón, no tengan muchas mujeres, porque el pecado más grande del hombre es las mujeres. Por un tema de Génesis, que dijo el deseo de tu marido será para ti. O sea, tú vas a ser esclava del deseo de tu marido. Ese es otro tema. Te había dado más. Ah, no. Agarraste al pobre Uría, hombre justo, y lo mataste para quedarte con su pobre ovejita. Tú tenías muchas, según la parábola. Él tenía una sola que la cuidaba. Estaba en la guerra, dejó su mujer. ¿Para qué? Para arriesgar su vida por Israel y la gloria de Dios. Y tú lo mataste. Fueron palabras fuertes, mis hermanos. Lo único que David dijo, si usted lee eso ahí, dice, ay, Jehová, pequé. Ah, eso debiste tú decirlo antes de pecar. Dios perdonó a David, pero las consecuencias no las quita Dios. Dice el profeta, Dios ya te ha perdonado. En ningún momento David se arrepintió. Dios decidió perdonar. Pero la vida de tu hijo peligrará. Y por ahí se fue Natán. En ese momento David empieza un proceso de oración, de ayuno. No comía, se puso la tela de silicio, que era un trapo que picaba mucho, y mucha ceniza, y se acostaba y oraba. Y la gente veía, pero ¿qué es lo que le pasa al profeta? Al rey David, perdón. Ay, está orando por su hijo. El hijo enfermó y el hijo murió. Porque ya Dios había hablado. Ese era el fruto de... Gracias a Dios que se llevó a ese niño. Porque le hubiera pasado lo mismo que le pasó a Jesús. A que usted no sabía por qué. Ay, Jesucristo. A Jesucristo le dijeron hijo de maldición. Hijo de fornicación. ¿Sabe qué significa eso? Cuerno. José fue un cuerno. Óyeme, en la idiosincrasia de algunos sectores judíos se cree que un soldado romano, según ellos inventando su historia, violó a María. Y que María es Jesús es hijo de un soldado romano. Y se lo tenían guardado al hijo del carpintero. Porque así hay gente que te guardan la cosa y te lo sueltan en el momento que menos tú lo esperas. ¿Qué es lo que tú estás hablando? Nosotros no somos hijos de fornicación. Juan 6, léalo. Nosotros no somos hijos de fornicación. No, tenemos por padre a Abraham. En otras palabras, usted no es descendiente de Abraham. Usted es una fornicación. Usted es hijo de romano. Jesús le responde con paciencia. Léalo, la historia interesante. Dice Jesús, yo al contrario honro a mi Padre y ustedes me deshonran.
Tiene 50 años. Y dice que ha visto a Abraham. Dice Jesús, antes que Abraham fuera, yo soy. Y desde entonces querían apedrearlo. Pueblo difícil. Entonces ese niño de David crece y se lo iban a comer. ¿Qué es lo que tú estás hablando? Si tú eres hijo de la prostituta, aquí recordamos lo que tu padre hizo con Urías. Mira, el Señor se lo llevó para librarlo de eso. Después de esto, David pasa todo eso, se levanta guerra en su casa. Absalón viola a su media hermana. Absalón no, Amnón viola a su media hermana, se hace pasar enfermo y que está enamorado de ella, aleluya. Y ama una sopa y dile que me la traiga a ella, pero solita. Cuando ella va inocente, al fin le lleva su sopa, la viola. Dice la Biblia, ojo con esto, jóvenes, que la aborreció más que lo que él pensó que la amaba. A veces el supuesto amor, mis jóvenes hermosas, dura 5 minutos de placer. Ya el animal, la bestia esa, se sació, ya no te quiere. Pero otra cosa pasó. Absalón se levanta contra David y quiere desterrar, pero utilizó a un amigo. Oye, qué estrategia, pastor, cuídense. Utilizó a un amigo para que los problemas que tengan no lleguen donde David, sino donde Absalón, para ganarse el favor del pueblo. Y David podía matar a Absalón de un espadazo. David, el guerrero, pero era su hijo. Prefirió correr. Y el general quillao, pero nosotros podemos. Sí, pero es mi hijo, yo no puedo pelear con mi hijo. Al final, Abner lo mató. Dice que Absalón era tan hermoso, desde la punta del pelo hasta la punta de los pies no había raquiñas, las uñas limpiecitas, ese pelo sedoso, trenzas. Una cosa hermosa era Absalón, dice la Biblia. Y corriendo un caballo, en una horqueta, como llamamos en el campo, se encaquetó con una trenza que tenía y quedó guindando. Y ahí lo mató el general Abner. Cuando David supo eso, lo lloró como que fue un niño bueno. Era un hombre y amaba a sus hijos aunque no servían. Toda esta historia da como resultado el Salmo 51, mis hermanos. Y da como resultado una de las palabras más interesantes para mí. Dice, hazme oír gozo y alegría, porque el que está en pecado, ojo, no siente ni gozo ni alegría. Y se recrearán los huesos que has abatido. El que está mal, tú lo ves. ¿Y qué le pasa? Está bien. Él sabe que no está bien. Él sabe que parece colmado viejo, que nada más le queda el nombre, pero está vacío. Dice, esconde tu rostro de mis pecados. En otra palabra, fíjate que el que peca y hace ese tipo de cosas, eso está ahí siempre carcomiéndote como un dardo. Pero lo más interesante, hermano, es esto. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí. Si el Santo Espíritu, que antes le decían así, ahora se cambiaron el nombre, Espíritu Santo. Santo Espíritu, es el mismo Espíritu. Mira, quítame a Betsabé, quítame al hijo, quítame el reino, quítame lo que tú quieras, dice David, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Cuando una gente tiene desconexión espiritual, es porque su espíritu hace rato, el Espíritu Santo no está en esa persona, se inactiva. Amén. Y cuando el Espíritu Santo se inactiva de una persona, pasa lo que pasó con Saúl. ¿Qué pasó con Saúl? Que no encontraba a Dios ni por el Urim ni por el Tumín. Y como que harían la respuesta de Dios, fue ante la bruja de Endor. En otras palabras, el que tiene desconexión espiritual y su espíritu está inactivo, hace cosas que sabe bien que no son de Dios. Juega su quinielita, si vaya total. En una fiesta se da su trago de alcohol. Si son novios y está desconectado, pone mano donde no debe, total, está ahí muerto ya. O sea, empezamos a hacer cosas
que no hacíamos. Porque ya no hay quien te diga, hey, bandera roja, ¿cómo que se dice en inglés? Flag red. Red flag. Bandera roja, cuidado. El Espíritu Santo es el que te va guiando, porque Jesús dijo en Juan 17, Él os guiará a toda verdad. Él es el que te dice, cuidado, cuida tu lengua, no coja eso que es ajeno, no vayas ahí, no salgas de aquí. El Espíritu Santo te guía. Pablo dice, no contristemos al Espíritu Santo con el cual fuimos sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo es paracleto, es el que te consuela, pero si no está en ti, ¿quién te consuela? No hay palabra de pastor, no hay palabra de líder, no hay palabra de nadie que te dé paz. Porque la paz que yo tengo me la da Cristo, no el pastor. Y tú ves pastores frustrados, no vale hablarle y no cambia. Y que te va a cambiar así, no tiene el Espíritu Santo. Eso es lo que pasa. Está como dice Pablo, su mente está cauterizada, cautiva. Eso lo entendía David, un hombre que sabe de relación. Mira, Señor, límpiame, quítame. Pero hay algo que yo no quiero que tú me quites. Por favor, devuélveme el gozo de mi salvación. O sea, hazme sentir que yo soy salvo, que yo estoy bien delante de ti. Por favor, y no quites, no apartes de mí tu espíritu. Eso es lo peor que le puede pasar a un siervo de Dios. Que el Espíritu Santo no está en ti. Cuando yo leía la historia de Sansón por primera vez, que yo leí que decía, pero Dios ya no estaba con Sansón y él no lo sabía. Oye eso, hermano, ¿será que hay gente dentro de la iglesia que no se han enterado que ya Dios no está con ellos? Señores, ¿será que hay gente dentro de la grey que no se han enterado que ya Dios lo soltó en banda? En un sentido, porque es que Dios no puede negarse a sí mismo, pero te da rienda suelta. No vayas ahí, no vayas ahí. Señor, no vayas ahí. Señor, ve mi amor, ve. Cuando te dé el latazo, por eso yo quería evitarte eso. Ven a mí. Señores, Dios lo que quiere es evitarnos el martirio, el sufrimiento. Los sí de Dios son bendición, pero más bendición son los no de Dios. Hay 366 mandamientos positivos y 288 negativos, y los dos son bendición. Un mandamiento positivo es harás esto, harás aquello. Un positivo es cuídate de no hacer esto, y los dos son buenos para nosotros. David estaba dispuesto a perder su reino. ¿Qué importa? Yo nací sin reino. Yo nací sin mujer. Señores, la vida de David se centraba en ir a cuidar sus ovejas con un arpa y cantarle salmos al Señor. Yo me imagino que en una noche estrellada fue que él escribió el Salmo 8. Cuando veo los cielos, obra de tus manos, y las estrellas que tú formaste con tus dedos, yo me pregunto, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que lo tengas en contentamiento. Lo creaste menor que los ángeles, pero lo has coronado de gloria. En una noche estrellada, con las ovejas ahí, solamente él y Dios, a solas con Dios. Porque cuando tú estás solo y nadie te ve, es que se revela quién tú eres verdaderamente. Entonces David era un adorador. Señores, David amaba a Dios, al igual que Pedro amaba a Jesús. Y los dos, en un tiempo X, lo traicionaron, le fallaron. Pero Dios, Jesús, a los dos pudo restaurarlo. Gloria a Dios. ¿Es Pedro mejor que nosotros? ¿O David? No. Aquí no es que Pedro o David, aquí es que es el mismo Dios a quien le servimos. Entonces, hermano, volvamos a conectarnos con la fuente. Este mundo está muy rápido. Yo observo, esto está terrible, hermano. Esto no se levanta a trabajo, viene el trabajo y cree que va a descansar. La mujer hace oficio, el hombre a pensar cómo pagar la deuda. Y eso no atormenta, hermano. En el único momento que podemos encontrar paz es en los pies de Jesús. Ayúdame, Jesús. Cada día trae su afán, Él lo dice, pero cada día Él está con nosotros.